hoy tiene como título Más que vencedor. Di conmigo, más que vencedor. Muy bien, estuvimos viendo durante toda esta serie algunas estrategias para amar a Dios con todo, ¿sí? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Pero cuando tú y yo aprendemos a amar a Dios con todo, hay un resultado. Y este resultado es que somos más que vencedores, ¿ok? Somos más que vencedores. Y quiero contextualizarte el concepto de más que vencedor, porque podría sonar raro, ¿no? Bueno, ya eres vencedor. Es como que más que vencedor es como raro, ¿no? Es como que vencedor no es suficiente y hay que ponerle un plus, pero en verdad tiene un plus. Más que vencedor es un concepto bíblico, histórico de la palabra de Dios. Y quiero contarte la historia de la cual se desprende este término. Y esta historia viene en Primera de Samuel, capítulo 30, y es la historia de David y sus valientes. Habían salido a la guerra y habían ganado la batalla, y cuando volvieron a casa encontraron a la aldea donde ellos vivían, o el pueblo donde ellos vivían, totalmente destruido. A sus esposas y a sus hijos se los habían llevado cautivos, y literalmente se habían llevado todo lo que les pertenecía. Otro ejército enemigo, o sea, literal el pueblo de Israel siempre estuvo rodeado de enemigos. El detalle es que dice la Biblia que David y su ejército lloraron amargamente. Dice que hasta que se les terminaron las fuerzas. ¿Nunca te ha pasado de que ya no tienes lágrimas más que llorar? ¿Sí? O sea, si tuvieras más lágrimas te salieran más, pero como que ya no hay. Entonces, en este contexto, los guerreros de David y David ya habían llorado tanto que se les habían acabado las fuerzas. Entonces David consulta a Dios y le dice: ¿qué debo hacer? Y Dios le dice: ve por el ejército que se llevó cautivo a tu familia y a la familia de tus guerreros. Vas a recuperar a tu familia y vas a recuperar todo lo que te han quitado. David se levanta y emprenden camino a encontrarse con el otro ejército. El detalle que en el camino eran 600 soldados los que iban, y en el camino 200 se cansaron, 200 se desanimaron. 200 dijeron: nosotros no podemos seguir, nos vamos a quedar a la mitad del camino. Y los otros 400 siguieron adelante, encontraron al ejército enemigo, ganaron la batalla, recuperaron a su familia, recuperaron el botín. Dice la Biblia, así dice, que aún la cosa más pequeña que se habían robado, el ejército de David la había recuperado. Cuando venían de vuelta, y me encanta el relato de 1 Samuel 30, porque cuando venían de vuelta dice: y algunos perversos y malos del ejército de David se enojaron por los que no habían ido a la guerra. ¿Sí? Los 200 que se quedaron, pero me encanta que dice los perversos y malos. Dice así, ¿no? Como que bien dramático el profeta Samuel. Los perversos. Bueno, dice que se enojan y que les dice: a ellos no les toca el botín, le dice. Solo regrésenles a su familia, a su esposa y a sus hijos, pero no les vamos a dar nada de las riquezas que obtuvimos como botín de la guerra. Entonces dice que David toma una decisión que se convierte en una ley para el pueblo de Israel hasta el día de hoy. Dice: claro que no, dijo, estos 200 que tal vez no fueron a la batalla también son parte del mismo ejército. Y estos 200, aunque no lucharon esta batalla, han luchado con nosotros durante todo este tiempo. Y estos 200, aunque hoy no fueron vencedores, son más que vencedores, porque sin luchar van a tener a sus familias y van a tener la parte del botín que les corresponde. Entonces, históricamente, el término más que vencedor literalmente es ganar sin pelear. ¿Qué perro? Perdón. ¿Qué? ¿Cuánta bondad hay en la palabra de Dios? No, qué machín ganar sin pelear, ¿sí? Obtener recompensa sin haber ido a la batalla. Cuando la Biblia se refiere a ti y a mí como más que vencedores, es el mismo término. Tú venciste sobre el pecado, sobre la muerte, sobre la enfermedad, no porque tú hayas peleado, sino porque Cristo peleó por ti en la cruz del Calvario y ganó la batalla. Y dice la Biblia
que en la cruz del Calvario Él despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. Y ahora dice, eres sano porque yo gané la batalla por ti. Hay una terminología que usamos que viene en la Biblia y dice que no somos salvos por obras. Si has escuchado eso, ¿verdad? Pero yo sí creo que somos salvos por obras, pero no por las tuyas ni las mías. Somos salvos por las obras de Jesús. Si somos salvos por las obras de alguien, Él peleó nuestras batallas. Nosotros no podíamos no podíamos ganar la batalla en contra del pecado. Y Él vino y nos hizo más que vencedores en Él. Y cuando hablamos de más que vencedores, esto nos debe llenar de ánimo para las batallas pequeñas que tú y yo afrontamos en la vida. Porque si contextualizamos lo que pasó en aquella escena con el ejército de David, los 200 que se quedaron realmente se quedaron porque ya habían luchado muchas veces, ¿sí? Ya venían cansados, venían agotados no solo de las otras batallas, sino de llorar, venían desanimados. No eran cobardes, pues. No solo eran soldados que decían, no, yo no voy a salir a la guerra. No, en verdad salían a la guerra. Pero el término más que vencedores, todos somos vencedores, todos los del mismo equipo, aunque algunos salgan a la batalla, otros no salgan a la batalla. Este mismo concepto se usaba para las familias y los hijos de los soldados que se quedaban en casa. Los soldados salían a la guerra, ganaban, y cuando volvían, la familia de ellos era más que vencedora porque había ganado sin pelear, ¿sí? Entonces, la realidad es que hay ciertas batallas que tú y yo debemos luchar. Yo te lo decía, hay una buena batalla que vale la pena luchar, y es la batalla de la fe. Y el apóstol Pablo lo dice, he peleado la buena batalla. Hay una buena batalla. Hay batallas inútiles, hay muchas batallas inútiles, pero hay una buena batalla que tú y yo debemos luchar. Y no es la batalla solo contra el pecado, o no solamente es la batalla contra los principados y contra las potestades. Esa batalla Cristo la ganó, la más difícil de todas, a la que no podíamos acceder, a la que nunca hubiéramos podido ganar. Esa la ganó Cristo Jesús. Pero hay otras batallas sencillas y simples que a veces son decisiones cotidianas de cada día. A veces son situaciones de una decisión, o a veces son situaciones de algo que está al alcance de nuestra mano. Y es ahí donde vemos la intención de Jesús de decir, yo lucho contigo, yo te he hecho más que vencedor, pero tú también debes hacer algo dentro de esta batalla. Y es de lo que hemos hablado durante toda esta serie. Y quiero recapitular algunas cosas. Mateo 26:41, léelo conmigo, va a estar en pantalla. Dice, velen y oren para que no entren en tentación, ¿sí? Y lo hemos dicho, la verdadera batalla de la fe no está afuera cuando se presenta la tentación. No está en el momento en el que estamos viviendo una situación difícil. Realmente la batalla está cuando el Espíritu Santo nos llama al lugar de oración, por ejemplo, o cuando Dios nos llama a estudiar su palabra, o el domingo en la mañana cuando las cobijas están bien calientitas y hay fútbol, sí, pero el Espíritu te dice, hoy es día de ir a mi casa, sí, hoy es día de aprender la palabra de Dios. La verdadera batalla está en esas decisiones cotidianas, en decisiones simples de todos los días de nuestra vida. Y Jesús les dice a sus discípulos, velen y oren para que no entren en tentación. Dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, nuestro cuerpo necesita un entrenamiento constante, porque ese entrenamiento constante nos hace ser más que vencedores e ir de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, como dice la Biblia. Y este proceso en el que vivimos es un proceso en el que podemos salir victoriosos. Porque mira, antes, para empezar, no podíamos entrar a la presencia de Dios, y ahora podemos entrar a la presencia de Dios, y somos llenos de su Espíritu, y somos llenos de todo lo que Él es. La batalla para entrar al lugar santísimo no la podíamos ganar. Entraba una persona una vez al año, un sumo sacerdote, nadie podía entrar, y Cristo ganó esa batalla y abrió un espacio, y tú y yo podemos ir y decir, Dios, aquí estoy. Y ¿sabes qué? La misma presencia de Dios está ahí contigo. Esa es una batalla que no podíamos ganar. Él abrió el camino, pero
A nosotros nos toca hacer algo. Es más pequeño, es más fácil, pero nos toca hacer algo. Y es ahí donde Santiago dice: ¿tienes fe? Sí. Muéstrame tu fe con tus obras. Y las obras que Cristo nos dejó, en verdad, son cosas accesibles, son cosas sencillas. En ocasiones nos andamos peleando con demonios y andamos sacando demonios donde no están, y viendo demonios en todos lados, y te reprendo y te ato y te amarro, y con 5 nudos y con 4 no sé qué, y que tantas cosas, ¿verdad? Cuando la verdadera batalla muchas veces se gana en adoración. Sí, cuando todos los días obedecemos a ese llamado. Y quiero seguir con esto. Mateo 6:13 dice así: no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Y yo quise poner este texto porque ahorita leíamos: velen y oren para que no entren en tentación, ¿sí? Pero al mismo tiempo leemos que Dios, que podemos pedir a Dios: no me dejes caer en tentación. Y yo creo que hasta podríamos hacer de estos 2 versos una conversación. Tú oras: Dios, no me dejes caer en tentación. Y Él te responde: vela y ora. Sí, ¿cachaste eso conmigo? Lo voy a volver a repetir: Señor, no me dejes caer en tentación. Y Él dice: vela y ora para que no entres en tentación. ¿Sí me explico? O sea, la respuesta ya está al alcance de nuestras manos. Pero me gusta verlo de esta manera. Lo que realmente Dios está haciendo en nuestra vida es evitando que caigamos en tentación y librándonos del mal. Él no te está enviando males, escucha, Él no te está enviando males, Él te está librando del mal. Él no está tentando tu vida, Él te está librando de la tentación. Ay, Señor, no, estas tentaciones que me mandas, discúlpame, pero perdóname, pero no es así. Dice la Biblia que Dios no puede tentar a nadie, porque Él no es tentado por el mal. Así que Él no puede tentar a nadie. Él te está librando de la tentación. Pero otra vez: Dios, líbrame de la tentación. Dios, líbrame del mal. Vela y ora. Esa es la respuesta. Y es tan accesible a nosotros que ahí es donde podemos ver que somos más que vencedores. Ahí es donde podemos ver que no necesitamos hacer 1000 sacrificios para poder entrar a la presencia de Dios, ni vestirnos de determinada manera, ni tener un récord limpio en nuestra vida y portarnos súper bien para: ay, ahora sí puedo entrar, ahora. No, puedes entrar. Puedes entrar. Y yo creo que esa es una de las más grandes bendiciones que tenemos. Una realidad, hablando acerca de la tentación y acerca de cómo Dios trabaja en nuestra vida. Es importante que tú y yo entendamos que no nos conviene dejar que el pecado se apodere de nuestra vida. Es real que tú y yo debemos estar convencidos de que el pecado nos va a dañar mucho y nos va a traer muchas cosas malas a nuestra vida. Yo puedo ver el pecado hasta como un asesino silencioso, donde a veces no nos damos cuenta de cuánto daño nos está haciendo ciertos detalles que permitimos en nuestra vida, y mira, que podrían no estar en nuestra vida. Pero en un inicio no notamos los cambios que están ocurriendo en nuestra alma o en nuestra mente hasta que ya hay una infección mayor. Y Romanos lo dice muy claro. Y quiero tomarme el tiempo para explicarte esto, porque para mí fue una revelación de esta semana. Romanos 6:23 dice así: porque la paga del pecado es muerte. A lo mejor lo has escuchado. Dice: pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Nunca me había percatado de esto. Dios regala y el pecado paga. Yo quiero que lo veas. Si me pueden dejar el texto ahí. Yo quiero que veas esto. Dios regala algo y el pecado paga algo. No es un regalo, Él está pagando. Y quiero explicarte. Primero, Dios regala vida eterna porque Él es un papá. Por eso regala. Un hijo no tiene que ir a pedirle a su padre nada. Como Dios es un buen padre, ¿Él qué hace? Él regala las cosas, Él regala vida eterna. Pero como el pecado es un amo, es un jefe, Él paga. Y te voy a explicar algo hoy. El pecado se paga porque el pecado conlleva más trabajo que la gracia.
Cuando tú pagas algo es porque alguien ha trabajado para ti. Yo quiero que contextualicemos esto, porque estas dos palabras nos van a hacer entender de qué se trata esta relación y cómo en verdad no nos conviene el pecado en nuestra vida. Tú pagas cuando ¿qué? Cuando alguien hizo algo por ti, ¿ok? Cuando alguien trabajó para ti. Entonces, el pecado paga porque la gente trabaja para el pecado, ¿ok? ¿Sí? Para mi punto de vista, el pecado sale mucho más caro aún financieramente que servir a Dios. Hay mucha gente que se queja, lo voy a decir así. Hay mucha gente que critica y se queja de las personas que aportamos para la iglesia, ¿sí? Pero esas personas se gastan mucho más en alcohol o en tabaco o en drogas o en otras cosas. ¿Tú sabías que como sonorenses tenemos uno de los primeros lugares a nivel nacional en consumo de bebidas alcohólicas? Y tú sabes lo carísimo que es ese vicio, ¿sí sabes eso? Y a veces dice la gente, ay, ¿por qué tú vas y das a la iglesia y revisas la cuenta de gastos de esas personas y ellos se gastan mucho más en el pecado? Porque la realidad es que para servir al pecado necesitas trabajar demasiado. Porque el pecado no es un buen amo. El pecado te obliga y te dice, tienes que seguir consumiendo esto. Tienes que seguir portándote de esta manera. Tienes que seguir con este estilo de vida. Y empieza a obligarte. Y como te hizo trabajar para Él, Él te tiene que pagar. Porque Él no puede tener tu vida. Por eso Él te tiene que pagar con algo. Y es terrible. Y mira, es más fácil hacer las cosas bien que vivir en pecado. Y te voy a dar algunos conceptos acerca de esto. Como esposo, es más fácil ser fiel que ser infiel. Porque yo siendo fiel, yo no necesito andarme escondiendo de mi esposa. Yo no necesito andarle privando a mi esposa si revisan mi teléfono o no. Yo no necesito que ella me mande seguir con alguien, que ella investigue dónde ando, que ella se ponga toda nerviosa y toda paranoica porque soy fiel. Pero si fuera infiel, ¿sí me explico? Que no me vean y yo uso otra cuenta de teléfono, tengo otro teléfono o no dejo que nadie tome mi teléfono. Mira, mi esposa ella pone su huella en mi teléfono y lo desbloquea. Bueno, ya no se usa con huella, no, ahora es con la cara. Pero ella conoce las claves de todas mis cuentas. Ella tiene mis redes sociales en su teléfono. ¿Y sabes por qué? Porque no tengo nada que esconder. Es más fácil, escucha, es más fácil decir la verdad. Porque cuando tu vida está tocada por la mentira, después esa mentira necesita más mentiras para taparla, ¿sí? Y una mentira conlleva otra mentira y otra mentira y empezamos otra vez a servir, a hacernos esclavos de eso. Y te quiero llevar al otro contexto. La paga del pecado es muerte. Por servirle es pecado, ¿sí? Por servirle es muerte. Pero del otro lado, me encanta esto. Aunque seas pecador, si crees en Cristo, Dios te regala vida eterna. Sí, yo quiero que entendamos la diferencia brutal que hay en esto. Porque en un contexto es por decisión. Es porque quiero hacer eso, es porque invierto mi vida, invierto mi dinero, ya es un estilo de vida. Y en el otro lado solamente es un acto de fe. Dios, creo en ti y Él te regala vida eterna, aún siendo pecadores. O sea, me vuela la cabeza verlo de esa manera. Sigo con este punto porque empezamos muy sonrientes y ahora se pusieron muy serios, ¿verdad? Comúnmente, cuando alguien no aporta, un hijo de Dios o un cristiano que por convicción tiene esta fe de aportar a la iglesia de sus finanzas y sabe que debe hacerlo, pero decide no hacerlo, ¿sabes de qué me doy cuenta? Que cuando no le damos a Dios lo que es de Dios, terminamos gastándolo en cosas que nos afectan.
No es cierto que lo vamos a gastar, es que lo voy a invertir, es que se lo voy a dar a los necesitados. ¿Sabes que cuando tú no le das lo que a Dios le corresponde, terminas gastándolo en algo que te va a matar? En algo que te va a dañar, porque el acto de traerle lo primero y lo mejor a Dios es lo que reordena las prioridades y le dice: Dios, tú eres el primer lugar en mi vida, yo te sirvo a ti, mi vida es completamente tuya. Es más fácil hacer las cosas bien, es más fácil trabajar derecho. Qué feo la gente que trabaja chueco, ¿no? Que tiene que adornar o que tiene que maquillar sus estados de cuenta, que tiene que andarse escondiendo y decir mentiras. Mira, es mejor hacer las cosas bien, cueste lo que cueste. Es mejor hacer las cosas bien, porque cuando tú y yo hacemos las cosas bien, Dios te regala vida eterna. Y es un regalo que va en aumento. La vida va en aumento, la vida de Dios en nosotros. Y Quiero ir cerrando la charla de hoy con una estrategia. Yo quiero darte una estrategia para mantener nuestra vida de victoria en victoria. Porque la realidad es que si vamos de victoria en victoria, es que vamos de batalla en batalla, ¿sí? Es que vamos de lucha en lucha. No podemos hacerlo de otra manera. Vivo de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. ¿Por qué? Porque vivo de batalla en batalla. Y quiero darte una estrategia porque por muchos años yo escuché: Dios anhela que vivas en pureza, ¿sí? Dios desea que vivas en rectitud. ¿Cuántos sabemos eso? ¿Tú sabes eso? Yo quiero que sepas eso hoy. Dios te ama tal como eres y te acepta tal como eres y te abraza tal como eres. Pero la verdad es que Él anhela que tu estilo de vida cambie. Él anhela que tú respondas a la gracia que has recibido y que tu estilo de vida cambie por convicción, no por religión, no por imposición, sino porque mira, Dios hizo tantas cosas por mí que lo único que puedo hacer por Él es responderle con mi vida. Si voy a hacer cambios en mi vida es porque lo amo, es porque Él lo merece, es porque Él lo dio todo por mí, es porque vale la pena seguir a Cristo, ¿sí? Pero yo quiero que te quede claro este punto. Dios quiere que tú y yo vivamos en pureza, en rectitud, en justicia. Él quiere eso. Pero por muchos años a mí me dijeron: Dios quiere que vivas en pureza, pero nunca me dijeron cómo. ¿Sí? Y luchar esta batalla solo con tus propias estrategias es horrible. Sobrellevar tu propia vergüenza, sobrellevar tus propios errores, sobrellevar el pasado, no. Es muy feo. Es muy feo. Hoy quiero darte una estrategia para lograr vivir de victoria en victoria, ¿sí? Y de triunfo en triunfo. Son 4 pasos. Di conmigo: huye del pecado. Segundo, corre a Dios. Tercero, confía en su gracia. Tercero, vuelve a levantarte. Perdón, cuarto, vuelve a levantarte. Otra vez, dilo conmigo. 1, huye del pecado. Segundo, corre a Dios. Tercero, confía en su gracia. Cuarto, vuelve a levantarte. ¿Sí? Apúntalo. No va a estar en pantalla. Hoy no lo quise poner en la pantalla porque quiero que lo apuntes. Que si traes para apuntar, quiero que tomes nota de estos 4 pasos. Y quiero empezar por el primero. Huye del pecado. Y te leo 2 versos rápidamente. 1 Corintios 6:18 y 2 de Timoteo 2:22. Dice así. El primero dice, pues eso dice, ¿verdad? Huyan del pecado. Tan sencillo. 2 de Timoteo 2:22, que dice: huye de todo lo que estimule las pasiones. El proverbista, el rey Salomón, repite esta misma estrategia como 3 o 4 veces en los proverbios. El sabio ve el mal y huye. Mira, te voy a explicar algo. La tentación no está para vencerla cara a cara. La tentación está para huir de ella. Yo quiero que te quede claro eso. Cuando José fue acosado, José el soñador, fue acosado por la esposa de Potifar para que tuvieran relaciones sexuales, siendo ella la esposa de su jefe, dice la Biblia que José salió huyendo de la alcoba de la esposa de Potifar. Te digo por qué. Porque si se hubiera quedado, hubiera caído. Es así de simple. Es así de simple. Esa frase de estoy buscando tentaciones para vencerlas es una tontería. ¿Sí me explico? Es una tontería. No es que ando buscando tentaciones para vencerlas. No, la Biblia te dice que la primera cosa que tú y yo debemos hacer es que
huir de la tentación. No puedes ser fuerte ante la tentación. Es más, nadie es fuerte ante la tentación. Nadie es fuerte. Es una mentira. Es más, dice la Biblia que el que cree que es fuerte en la tentación es el más propenso a caer. He escuchado testimonios dolorosos de amigos pastores que caen en algún pecado que destruye su matrimonio o que daña su ministerio, y ellos mismos dicen: no alcancé ni siquiera a pensar en lo que estaba ocurriendo y terminé acostándome con mi secretaria en el sillón, porque me creí fuerte para enfrentar la situación, porque me creí lleno del Espíritu para soportar la tentación. Escucha, el Espíritu Santo nunca te hace fuerte para vencer la tentación, te hace fuerte para correr de la tentación. Sí. No es que porque estoy lleno del Espíritu Santo no tengo tentaciones. Vas a tener más tentaciones. Lleno del Espíritu Santo, tus tentaciones van a ir aumentando, porque el enemigo quiere derribar esa intimidad o esa riqueza espiritual que tú tienes. Pero dice la Biblia: el sabio ve el mal ¿y qué? Y huye. Y huir no es tan literal. A veces huir es apagar un programa que a lo mejor va a afectar tu mente. Huir a veces es con tus amigos: hey, yo no hablo mal de otros. Si quieren seguir hablando mal, yo me voy. ¿Sí? Huir a veces es tomar distancia a una amistad, a lo mejor de personas que amas, pero tomar distancia. Seguirlas amando, pero tomar distancia. Siguiente paso, y me gusta este: corre hacia Dios. ¿Te acuerdas que te decía? Corre hacia Dios. Si huimos del pecado, no es solamente huir, sino es correr hacia Dios. Y me gusta lo que dice el Salmo 23, versículo 6. Dice así: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Mira, me encanta este verso, porque la Biblia no te dice que corras hacia el bien y la misericordia. ¿Sí escuchaste? Dice que el bien y la misericordia te siguen a ti, pero el bien y la misericordia siguen a los que huyen de la tentación. O sea, el primer paso es entender que tú y yo debemos huir de la tentación y correr hacia Dios. Y cuando tú y yo corremos hacia el propósito de Dios, el bien y la misericordia te siguen a ti, porque en ocasiones tú y yo corremos hacia el bien. O sea, me refiero al bien, a las cosas buenas o a las bendiciones, y andamos buscando las bendiciones, cuando lo que debemos hacer es correr a Dios, correr a nuestra relación con Dios. Y cuando tú y yo corremos hacia Dios, el bien y la misericordia te siguen a ti. El bien y la misericordia, yo me los imagino como dos guaruras, ¿sí? Como dos guaruras que van contigo, porque las dos cosas reflejan la vida eterna que Dios regala. El bien es todas las bendiciones que te puedas imaginar, y la misericordia, me gusta eso, porque la misericordia es el regalo de Dios a la gente que se sabe imperfecta. Huir de la tentación no es de cobardes, es de sabios. Pero huir de la tentación envía un mensaje: soy imperfecto, necesito la misericordia de Dios, necesito la gracia de Dios. Por eso me gusta que dice que la misericordia también te sigue, que la misericordia está siempre ahí contigo. El Salmo 57:10 es uno de mis salmos favoritos. Me encanta este salmo, no tienes idea. Dice: grande hasta los cielos es tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad. No sé si alcanzas a verlo, pero quiero explicártelo. Imagínate el mundo, ¿sí? Y la Biblia habla de primero, segundo y tercer cielo. ¿Has escuchado esa terminología? Sí, la tierra, el primero y segundo y tercer cielo. Listo. El primer cielo es nuestra atmósfera, es donde los seres humanos habitamos y los aviones vuelan y etcétera, ¿sí? El segundo cielo es donde están las estrellas, los astros y los planetas y todo esto. El segundo cielo, ¿sí? ¿De acuerdo? Y el tercer cielo es donde Dios está. Es la habitación de Dios. No sé si es físicamente o a lo mejor es por dimensiones. No lo sé, no quiero entenderlo ahorita y no te lo puedo explicar ahorita. Lo único que sé es que la Biblia lo explica así. Cuando el salmista habla de la verdad de Dios, está diciendo:
¿hasta dónde es la verdad de Dios? Hasta las nubes. Quiere decir, mira, todos los mandamientos de Dios, todos estos principios que Él nos dejó para nuestra vida, son principios que son aplicables en la vida que ahorita estamos tú y yo pasando. Sí, los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, las promesas de Dios, que los mismos salmistas dice que es la verdad, todo el cúmulo de las palabras de Dios es su verdad. Dice que llega hasta las nubes. Y yo quiero que te pongas a pensar en esto, porque la palabra de Dios es extraordinaria. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios hace cosas extraordinarias. Creó todo la palabra de Dios. Pero el salmista dice que ese poder, el poder de la verdad, hablando en una escala, no sé si sea tal cual, pero en una escala llega hasta las nubes. Pero después dice el mismo salmista que la misericordia de Dios es grande hasta los cielos. Y cuando tú y yo vemos los mandamientos, mira, yo entiendo los mandamientos de Dios. Yo estoy consciente que honrarás a tu padre y a tu madre, y no robarás y no matarás, y todo eso. Digo, sí, claro, es totalmente confiable, es totalmente entendible los mandamientos de Dios, pero no entiendo su gracia. Y es lo que el salmista está diciendo. Mira, la verdad de Dios llega a un nivel, pero la gracia y la misericordia de Dios es algo que rebasa los cielos de los cielos. Está más allá de lo que tú y yo podemos comprender e imaginar. Y a mí me impresiona la gracia de Dios. Y una vez más, Dios conoce mi vida, y Dios conoce mi historia, y Dios conoce las partes más vergonzosas de mi vida, o conoce aún mis pensamientos más profundos. Y aún así me sigue amando, y aún así sigue siendo fiel, y aún así sigue estando ahí conmigo. Porque imagínate que Dios nos dijera esto. Solamente piensa conmigo que Dios nos dijera: si no te equivocas, te va a ir bien, pero si te equivocas, te va a ir mal. No, pues estamos fregados. ¿Para qué necesitamos un Dios así? ¿Para qué necesitamos un Dios si humanamente ya sabemos eso? El que se porta bien le va bien, y el que se porta mal le va mal. En la gracia no es así. En la gracia es, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún teniendo deuda, Él pagó esa deuda. Aún no saliendo a la batalla, Él ganó la batalla. Aún nosotros teniendo que pagar con nuestra vida el precio de nuestros pecados, Él tomó esa posición. ¿Te fijas? Qué bueno que la vida no depende si me porto bien o me porto mal. Qué bueno que la vida depende de que yo confío en la gracia de Dios. Y ese es el tercer punto. Confía en la gracia de Dios. Quita ese monstruo de tu cabeza que ha formado la religiosidad. Quita esos conceptos erróneos acerca de Dios, y empieza a confiar en su gracia. Proverbios 24:16 dice: porque si 7 veces cae el justo, ¿qué dice? Se vuelve a levantar. Me encanta que no dice el justo nunca se cae. Porque yo creía eso, sí. Porque en ocasiones de mi vida hacía algo malo, y ¿sabes qué pensaba? Realmente no soy salvo. Realmente no tengo el Espíritu Santo. Realmente Dios no está haciendo nada en mí. Realmente no puedo ser llamado hijo de Dios. Pero esta parte dice que el justo se cae. Y el 7 en la Biblia es como el N o la N en el álgebra. Bueno, algunos se han de acordar. La N en el álgebra significa ¿qué? Cualquier número. Si N veces se cae el justo, se levanta. Mira, la diferencia entre quien sirve a Dios y quien sirve al pecado es que cuando el que sirve al pecado peca, vuelve a hacerlo y vuelve a hacerlo, y hasta invierte de su dinero, invierte de su vida, trabaja toda la semana para enfiestarse el fin de semana y gastarse todo en eso. ¿Te fijas? Nunca se levanta. Dice la Biblia que se hunde en su propio hoyo. Es horrible eso. Pero hay una gran diferencia entre el que sirve a Dios. Cuando falla, ¿qué hace? Se vuelve a levantar.
confía en la gracia recibida, corre a los brazos de su Padre Celestial, es abrazado por la misericordia. Y me encanta verlo así. Leíamos hace un momento, la banda puede pasar por favor. Leíamos hace un momento, el bien y la misericordia me seguirán. ¿Cuántos días? Todos los días de mi vida. Me gusta esto. Mira, mientras tú corres al plan de Dios, puedes tropezar, ¿sí? Mientras tú y yo corremos a la voluntad de Dios, corremos a los brazos de nuestro Padre Celestial, podemos tropezar. Pero yo me imagino, para mí es una escena maravillosa, la gracia detrás de nosotros. Lo único que está haciendo es esperando. O sea, qué fuerte se escucha, pero es cierto. La gracia detrás de ti, el bien y la misericordia te siguen, porque si se cae, yo lo voy a ayudar a levantarse, ¿sí? Si el justo que está corriendo a la voluntad de Dios llega a tropezar, yo voy a estar ahí para ayudarlo a levantarse. ¿Sabes cuál es la recomendación hoy? Vuelve a levantarte. Vuelve a los brazos de tu Padre Celestial. Todos hemos fallado. Dejemos de servir al pecado. Dejemos de servirle al pecado. Oye, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de nuestro Dios es vida eterna. Y cierro con este texto. Ponte de pie, por favor. Dice Romanos 8, del 37 al 39. Va a estar en pantalla si lo quieres leer. El apóstol Pablo está hablando de todas las luchas que él tenía como cristiano, de todas las luchas que él tenía en su ministerio. Pero escucha bien, dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tu victoria la ganó Cristo Jesús por el amor que Él te dio. Pero sigue diciendo: por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada de este mundo, nada de este mundo nos puede separar del amor de Dios. Nada, ni la peor situación, ni la persecución, ni la muerte, absolutamente nada, porque sabes que estás seguro en el amor de Dios. El bien y la misericordia son tus guardaespaldas cada día de tu vida. Levanta tus manos, levanta tu voz y canta con nosotros.